Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 26 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre comentamos, si tienen algún inconveniente con alguna de las plataformas, intenten con las demás para tener acceso a nuestra señal. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Como era previsible, la Unión Europea actuó en reciprocidad luego de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a su embajadora en nuestro país. La jefa de la misión de Maduro en el bloque comunitario fue declarada ayer persona non grata. La Unión declaró persona non grata a Claudia Salerno, jefa de misión, después de esta decisión contra Isabel Brillante, la embajadora en Venezuela. De hecho, en un comunicado, el bloque aseguraba que la Unión Europea considera que esta declaración está completamente injustificada y es contraria al objetivo de la Unión de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países. Recordar que comienza visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, a Colombia. Allí se va a reunir con el presidente Iván Duque, con varios miembros de su gabinete. También está planteada una visita este sábado a la frontera con Venezuela para conocer de primera mano el alcance de la crisis humanitaria, de la crisis de refugiados e inmigrantes venezolanos. Sin duda alguna el tema va a salir. Ella declaraba a un medio de comunicación colombiano antes de partir a Bogotá que, bueno, efectivamente esta no era la manera para buscar salidas a la crisis de nuestro país. Me refiero a la declaratoria de persona non grata contra la embajadora de la Unión Europea. Bueno, la comunidad internacional, que no se queda de brazos cruzados, ayer, y me refiero a la declaración del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, advierte que, al menos en el caso del gobierno del presidente Joe Biden, no va a levantar las sanciones hasta tanto, bueno, no existe una ruta cierta de cara a una transición a la democracia en nuestro país. Y está este incidente que protagonizó el pastor y diputado de la Asamblea Nacional Oficialista, Javier Bertucci, que publicó, por cierto, en su canal de Telegram, confirmando la información, donde, bueno, lo detienen momentáneamente, le impidieron en la práctica ingresar a territorio norteamericano. Recordar que él, según la página web de armando.info, tiene una serie de empresas, es pastor, pero también es empresario. Y en su momento, ustedes recordarán, se le vinculó con algún tipo de trato con el régimen de Nicolás Maduro. Él lo negó, y de entonces el expresidente Chávez. Pero, bueno, él figura como directivo de varias empresas. De hecho, en 2010, las autoridades venezolanas impidieron una exportación de Tecnopetrol. Eran 5.000 toneladas métricas de producto químico denominado Texol, un solvente base para la elaboración de desengrasantes y removedores de pintura. Las autoridades alegaban que habían determinado mediante análisis químico que este supuesto solvente se trataba en realidad de diésel nacional, cuya exportación privada era ilegal. Bertucci fue detenido en esa época, luego imputado por contrabando agravado. A él lo dejaron en libertad, bueno, levantaron los cargos y ya lo demás es historia. Pero bueno, a él protagonizó esta semana este incidente, le impidieron entrar a Estados Unidos porque lo vincularon con el régimen de Nicolás Maduro. Él dice que eso es falso. Me dicen que tenemos en línea al diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Le agradecemos responder nuestra llamada, acompañarnos tan temprano. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer, muy grato estar de nuevo en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis, diputado, acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional y Venezuela, y la tensión, la nueva tensión que existe entre el régimen de Nicolás Maduro y la Unión Europea, producto de la expulsión de su embajadora,
que ha provocado, por cierto, en reciprocidad la expulsión de la representante de Maduro en el bloque comunitario. ¿Lo escuchamos? Efectivamente, estamos observando lo que podría considerarse una posición de la comunidad internacional que arrecia contra el régimen de Nicolás Maduro. Hace pocos días, como se sabe, 19 de los más importantes personeros del régimen fueron sancionados con la prohibición de ingresar a cualquiera de los veintitantos países que conforman la Unión Europea, así como la congelación de cuentas bancarias que pudieran tener en cualquiera de estos países. Incluso se habla de sanciones contra familiares cercanos de estos personeros cercanos a Miraflores. También, desde luego, las sanciones de Estados Unidos, que ayer, bueno, se demuestra de manera fehaciente que van en esa misma línea al deportar a Bertucci de los Estados Unidos. Esto encolerizó evidentemente al régimen, que de inmediato reacciona, como es usual, de manera violenta estos ataques. Bueno, se ordena la detención de un diputado a la Asamblea Nacional, como es el caso de Gilberto Sojo del Estado Aragua, así como también la inhabilitación de una treintena de dirigentes de la oposición, y desde luego la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en nuestro país. Esto viene a conformar un cuadro de tensiones crecientes, como tú bien lo has calificado, y pone contra las cuerdas a Maduro y su régimen, que en un momento en el que se viene hablando de la necesidad de convocar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en el país. Ahora, ¿por qué piensa que lo pone contra las cuerdas, diputado? Porque en la práctica parece todo lo contrario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay percepciones que no se corresponden con la realidad. El régimen está en una situación muy débil, aunque aparenta creer estar muy fuerte. De hecho, esto en primer lugar aumenta el agilamiento de su régimen ante la comunidad internacional, ante las democracias más importantes del mundo. Un aislamiento que desde luego no le conviene, porque la situación del país prácticamente está impulsando a la creación de una especie de pacto de salvación nacional que en cualquier momento pudiera manifestarse con mucha fuerza, con el apoyo también de la comunidad internacional. Y desde luego en el plano interno también es ya inocultable las tensiones que se dan dentro del propio chavismo. Gente que, bueno, al ver que sus familiares están siendo deportados, que ya no pueden estudiar en la Complutense de Madrid o en la Sorbona de París o en ninguna universidades. Hay algunos diputados de estos electos en la farsa del 6 de diciembre que ya también se le han quitado las visas en los Estados Unidos, tienen propiedades como universidades en Florida, etcétera, etcétera, que ya no pueden manejar. Todo esto está generando incluso no solamente resentimientos de estos funcionarios civiles y militares, sino que también hay un movimiento que ya no solamente es la expulsión de Tupamar o del PPT, el distanciamiento del Partido Comunista, sino que los que participaron o se inspiraron en el movimiento del 4 de febrero al lado de Hugo Chávez, pues también ven con recelo la especie de reparto de empresas que fueron expropiadas por Chávez y que ahora se lo están o piensan entregárselas a los cómplices más cercanos del régimen. Todo esto es un cuadro que lo que se observa en realidad es el debilitamiento, y desde luego ese aislamiento lo perjudica singularmente. Si me permite, diputado, le pregunto acerca de lo que está ocurriendo en el seno de la Alternativa Democrática. Ayer, en una conversación con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Storey, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, confirmaba la conformación de una comisión especial que en el exterior aparentemente está intentando coordinar con otros países aliados de la causa democrática
Y él destacaba durante su intervención la importancia de la unidad en el seno de la alternativa. Yo le pedí un comentario sobre estos temas, a ver si ustedes tienen conocimiento de estas iniciativas y cuál es la situación interna de los partidos de la Asamblea Nacional electa en 2015. ¿Lo escuchamos? Desde luego que tenemos conocimiento, aunque hay elementos que realmente desmotivan. Yo digo intencionalmente la búsqueda de una unión o un movimiento de salvación nacional como el que está exigiendo y necesitando Venezuela en este momento. Por ejemplo, esa reunión que hubo en Bogotá de algunos factores de la llamada oposición en Venezuela, no se habían terminado de sentar, tengo entendido, con el propio embajador de los Estados Unidos, cuando ya Jorge Rodríguez tenía los detalles de esa reunión. Evidentemente ahí hay infiltrados. Yo no necesito ser adivinador ni un Sherlock Holmes para saber que algo de los que estaban allí sentados tienen conexiones con el régimen y desde luego les filtran la información. El pueblo venezolano debe estar consciente de esta situación para no permitir que de nuevo sean infiltrados los movimientos que realmente están interesados en emancipar a Venezuela de esta situación terrible que estamos viviendo y sepa realmente exigir a los esfuerzos que están haciendo que sean despojados de esos infiltrados que tanto daño han hecho en estos 22 años de lucha. Ahora, no ha respondido usted, diputado, ¿cuál es la situación de la alternativa democrática y si ustedes están informados o forman parte de esta iniciativa del gobierno interino? Lo escuchamos. No, nosotros desde luego estamos informados, es nuestro deber, estamos actuando en el ámbito político. Lo que pasa es que nuestra consigna sigue siendo, y más firme que nunca, que esta unión, esta alianza de llegarse a conformar tiene que ser sin cómplices ni corruptos. ¿Y a quién se refiere usted concretamente, diputado? Bueno, en eso yo no soy en este momento el indicado de señalar con el dedo fulano, mengano y dar nombres y apellidos, pero la opinión pública sabe, hay líderes de la oposición que están llamando a elecciones regionales en las mismas condiciones que se dieron el 6 de diciembre, con toda la manipulación, la farsa que allí se dio. Contra viento y manera quieren ir a esos procesos sin exigir las necesarias garantías, por ejemplo, de un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero efectivamente, como dice la Constitución, sin militancia política, sin parcialidad alguna, una depuración del registro electoral permanente, la puesta en libertad de todos los centenares de presos políticos que están en las cárceles del país. Desde luego, la devolución de los partidos políticos que fueron confiscados por el régimen a través de su bufete particular, el Tribunal Supremo de Justicia, que la observación internacional esté desde el día cero, que permitan el empadronamiento de los millones de venezolanos que están regados por el mundo y que tienen el perfecto derecho de participar en la elección de un nuevo presidente de la República, de una nueva Asamblea Nacional legítimamente electa y que sea realmente... Y también, desde luego, las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y cámaras municipales, pero en esas condiciones, no como están planteando algunos, que como sea, y otros que están disfrutando de algunas canonjías o migajas que desprende el régimen para mantenernos infiltrados, como tienen infiltrados hasta instituciones, el empresariado, medios de comunicación social, las Fuerzas Armadas, y por qué no, los partidos políticos de la oposición probablemente también estén infiltrados, algunos. Diputado, si me permite, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Yo le ruego permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en esto de las elecciones regionales. La Asamblea Nacional Oficialista aprobó supuestamente en primera discusión la derogatoria de la ley de la regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estatales y municipales. La interpretación que muchos hicieron ayer es que se están preparando justamente para la convocatoria de comicios a finales de este año. Le pediría un comentario, ahondar en este tema al regreso y, por qué no, también ahondar efectivamente en el alcance de lo que puede hacer la comunidad internacional, del apoyo de la comunidad internacional a la luz del incidente que usted mencionaba, confirmado por el propio
testigo o, digamos, protagonista de los hechos. Me refiero al diputado de la Asamblea Oficialista y pastor Javier Bertucci. Le ruego que permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Noticias. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, lo que ha ocurrido en las últimas horas, que tiene que ver con esta nueva tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y la Unión Europea, luego de la expulsión de su embajadora en nuestro país. Bueno, el bloque ayer anunciaba una medida en reciprocidad y ha declarado persona non grata a la representante diplomática de Maduro en la Unión. Se trata de Claudia Salerno. Ella también tendrá que abandonar el territorio comunitario en las próximas horas. Nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela y de la fracción 16 de julio. Yo le dejaba un par de inquietudes, diputado. Inicio con el tema de las elecciones regionales y municipales en nuestro país. Está claro que la comunidad internacional lo que ha pedido para que se inicie una transición a la democracia es la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, también elecciones parlamentarias. Ayer la respuesta de la Asamblea Oficialista fue aprobar una supuesta ley de regularización de periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estatales y municipales. Yo le pedí un comentario al respecto y cuál es la discusión que se está dando en el seno de los partidos de la alternativa, muchos de los cuales da la impresión están dispuestos a concurrir a unos eventuales comicios. Lo escuchamos. Lo primero que hay que poner de relieve es que ninguna de las decisiones que emanen de esa espuria Asamblea Nacional es reconocida ni aceptada por el pueblo venezolano ni por la comunidad internacional. Como se sabe, no hay un reconocimiento de eso, de lo que algunos califican de mamotreto parlamentario. De manera que no tiene para ni la comunidad internacional ni para la inmensa mayoría de los venezolanos ninguna significación esa iniciativa. Es que están, María Alejandra, actuando simultáneamente en decisiones incluso contradictorias unas con otras, al tiempo que hacen eso para tratar de estimular que unas elecciones que no van a resolver en absolutamente nada si no se dan las elecciones presidenciales y parlamentarias como deben ser, también hacen movimientos para conformar lo que llaman ellos un estado comunal, donde desaparecerían las gobernaciones, desaparecerían las alcaldías, las 24 entidades y las 335 municipios en los que está dividido conforme a la ley de división político-territorial Venezuela, y entonces habría comuna 13, comuna 14, etcétera, etcétera. Y también desaparecería la propia asamblea porque están hablando de un parlamento comunal. Es decir,
es una serie de disparates legislativos, iniciativos que lo que buscan es seguir confundiendo al pueblo venezolano. De manera que eso para el pueblo venezolano ni para la comunidad internacional tiene ninguna significación. Si tienes razón que efectivamente hay algunos personeros que se hacen llamar de oposición que están dispuestos a hacerle el juego a cualquiera de estas iniciativas, incluso participar en unas elecciones de parlamento comunal o de gobernaciones o alcaldías en las condiciones en que está actualmente el Consejo Nacional Electoral y las demás disposiciones que regulan esta materia. Pero, repito, son una minoría y desde luego deberían tener el rechazo más contundente de la población venezolana y de la comunidad internacional. A lo mejor entran en el mismo grupo de personas que serían sancionadas, como hasta ahora ha ocurrido con los 55 funcionarios o gente cercana al régimen en Europa y cientos en los Estados Unidos y en Canadá y en otros países del Grupo de Lima. Entonces, en fin, esta es una situación que lo que amerita es precisamente tener coherencia en las posiciones, una estrategia única por parte de los sectores democráticos del país y desde luego el empeño, la necesaria participación de todos los sectores de la vida nacional, vale decir universidades, estudiantes, gremios, sindicatos, iglesias, todo el país que en esta especie de movimiento de salvación nacional que se está exigiendo desde todas partes y que no es precisamente la situación electoral. Fíjate tú, María Alejandra, que las llamadas inhabilitaciones que acaba de decretar la Contraloría espuria del régimen de Nicolás Maduro, tú le preguntas a cualquier ciudadano, yo estoy en el oriente venezolano en este momento, y la gente no tiene el menor interés de conocer estas cosas. Hay un nivel de lucha por sobrevivir que traspasa todas estas cuestiones y se sabe que no es más que una diatriba para encandilar al pueblo venezolano y que no reaccione frente a la dramática situación que se está viviendo los que quedamos acá y los que están afuera también con esta ola de xenofobia que también está sacudiendo a la población venezolana que ha huido al exterior. Diputado Omar González, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputado de Vente Venezuela, de la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Por cierto, le comento a la audiencia, como siempre decimos, tomando en consideración la crisis de servicios básicos en nuestro país, que no responde precisamente a la falta de dinero. Esta administración ha manejado en los últimos 20 años más de $1 millón de dólares solo por cuenta de ingreso petrolero, pero la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión ha provocado, la crisis, el colapso de los servicios de electricidad, agua potable, gas doméstico y siempre incluimos internet, servicio de telefonía básica y celular. ¿Cómo lo refleja, por cierto, el informe de Michelle Bachelet? Si hay problemas con la señal en alguna de nuestras plataformas, como puede ocurrir o suele ocurrir, intenten con las demás para que tengan acceso a nuestros contenidos y a la transmisión. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal.
Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional. Comentamos la última decisión de la Unión Europea en reciprocidad con o respondiendo, mejor dicho, a la expulsión de su embajadora en nuestro país. Bueno, ellos han hecho lo propio, declararon persona non grata a la representante diplomática de Maduro en el bloque, a Claudia Salerno. Y nosotros comentábamos con el diputado Omar González lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en los Estados Unidos, el testimonio del diputado de la Asamblea Oficialista y pastor evangélico Javier Bertucci, que él mismo, donde él narra lo que pasó, le impidieron el ingreso a los Estados Unidos. Vamos a reponer parte de ese mensaje que él publicó en su canal de Telegram. A él en su momento, simplemente contextualizar, el portal armando.info lo vinculó con una empresa en Florida. Él negó esa versión. La nota de armando.info decía que en el estado norteamericano de Florida, Bertucci era director de una compañía de venta de equipos médicos. Además, a través del bufete Mossack Fonseca, el pastor tanteó la posibilidad de ser presidente de una empresa valorada en $5 millones en un paraíso fiscal. E insisto, él negó esa versión, pero lo cierto es que el martes él intentó ingresar a los Estados Unidos ya como parlamentario de la Asamblea Oficialista, la que fue conformada, saben ustedes, a medida del chavismo, y le impidieron el ingreso. Él narraba los hechos en los siguientes términos. Escuchemos. Frente a toda la ola de comentarios y de noticias que han circulado por las redes y por los diferentes medios, pues quiero dar una declaración oficial de lo que realmente sucedió el día martes en los Estados Unidos de Norteamérica. Asistí saliendo desde Valencia en vuelo comercial, clase económica, desde Valencia a Dominicana, y luego volé al siguiente día, martes, a Miami desde Dominicana por una famosa línea aérea, por American. Así que llegamos al counter de
inmigración a las 5 más o menos de la tarde con mi familia y de una vez fui trasladado a un sector del aeropuerto donde nos tuvieron retenidos a mí y a mi familia, en el caso de mi familia por 7 horas y en el caso mío hasta las 7:30 de la mañana del otro día. Y los funcionarios que hicieron este procedimiento pues estaban esperándome. Eso fue lo que me dijeron. También fui señalado por estos funcionarios, por un funcionario de estos 2 funcionarios que hicieron todo el procedimiento, como en primer lugar una persona que estaba colaborando con el gobierno. En segundo lugar, me ubicaban como un funcionario del gobierno de Venezuela. Y aquí podemos notar qué tanto mal le ha hecho este grupo pequeño, disminuido de la oposición radical, que sigue mintiéndole a Estados Unidos y que, asustados, quieren impedir que alguno de los que somos oposición moderada o inteligente, que entendemos que hay que generar y articular otro tipo de estrategias para lograr el objetivo del cambio político que todos queremos, pero que este grupo no quiere que haya otra voz que se oiga en Washington. Y es que no hay otra explicación para que esto ocurra. Ellos son oposición, dice él, inteligente, decidieron participar, dice él, para, en teoría, hacer oposición en lo que la comunidad internacional ha calificado como un abierto fraude, celebrado el pasado mes de diciembre para la conformación de un parlamento a la medida del chavismo, pero lo cierto es que, esto tiene que ver con lo que hemos comentado en la mañana de hoy. La comunidad internacional no se queda de brazos cruzados y va a continuar la presión. Ayer lo confirmaba el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, en conversación con Juan Guaidó. Hasta tanto no se inicie una transición a la democracia en nuestro país, la reacción, como lo ha interpretado el diputado Omar González del chavismo, se tradujo en la detención. Desde la Asamblea Nacional hablan del secuestro del diputado Gilberto Sojo, quien, por cierto, ya estuvo detenido, fue preso político durante 2 años. El día de ayer, la Asamblea Nacional, en su cuenta en Twitter, decía: el diputado Gilberto Sojo fue secuestrado por los órganos represivos de la dictadura. Advertimos a la comunidad internacional sobre lo que pueda pasarle al diputado y hacemos responsable a Nicolás Maduro por su integridad física. Y recordar que viene una actualización de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, la misma que denunció delitos de lesa humanidad en nuestro país. También viene, digamos, el cierre de la primera fase, o de la segunda fase, mejor dicho, el examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya fiscal también determinó que había indicios sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela, uno de los cuales tiene que ver con la persecución justamente a la disidencia, lo cual da la impresión, no le importa lo más mínimo al oficialismo. A la luz de lo que ha ocurrido, insistimos con el diputado Gilberto Sojo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.